Siete Sentidos, una plataforma de entrevistas que te dará herramientas para dar un salto cuántico. Entrevistas de expertos de bienestar que te darán unos tips para llevar una vida mucho más plena, más armoniosa, más feliz y más tranquila. Hola a todos, bienvenidos. Estamos nuevamente en Siete Sentidos, la plataforma de bienestar. Es una plataforma donde estamos apoyando a las personas a recibir información de cómo podemos orientar a las personas que están buscando tranquilidad, serenidad, armonía, y también donde tenemos herramientas de cómo podemos apoyar a tener un mundo mejor. Hoy tenemos una invitadísima súper especial, Andrea Svensson, quien es bióloga, ha estudiado en Colombia, está muy conectada con la orinoquía colombiana, ha hecho muchos aportes en esta región, también estudió en Estocolmo y ha traído una información de estos países nórdicos que están bastante avanzados en temas de cuidado del medio ambiente. Así que, Andrea, bienvenida a Siete Sentidos. Muchas gracias, Marcela. Me siento muy honrada con esa presentación. Ay, qué linda, es una mujer bastante humilde, de que de pronto por su temperamento tan amoroso y tan consciente, está viendo de manera sutil el aporte que está haciendo no solamente a Colombia, sino al mundo. Creo que todos lo vemos. Entonces, Andrea, es increíble pensar que tú estás apoyando en diseñar soluciones basadas en la naturaleza. Yo quiero que nos cuentes acá en Siete Sentidos, ¿qué haces tú para facilitar a la naturaleza a ordenarse? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la naturaleza siempre ha sido el eje fundamental del funcionamiento del planeta. Creo que el ser humano ha pecado un poco en sacar a la naturaleza de su vida, de ir creciendo y poco a poco ganándole ese espacio que le correspondía. Entonces, con el tiempo, ya y hoy en día, con los estudios que se han podido encontrar, hemos entendido cómo haber arrancado a la naturaleza. Digo arrancado porque literalmente la hemos arrancado de nuestro entorno. Las ciudades, hoy en día hay ciudades donde sencillamente es pavimento y pocas veces ves una que otra planta. Y cómo esto ha generado ya impactos sobre el mismo hombre. Entonces, al tú volver a organizar la naturaleza, de alguna forma estás potenciando y estás buscando cómo esos servicios y esos beneficios que recibíamos nosotros los seres humanos, que se perdieron, al hacer unos pequeños ajustes y potenciarlos, nuevamente empiezas a recibir esos beneficios que ella por siglos nos ha generado, en varios sentidos. Regulación hídrica, por ejemplo, en las ciudades que tienen problemas de inundaciones, en temas culturales. Ya hoy en día la cultura se volvió tecnológica y se ha perdido muchas culturas que la base fundamental pues era la naturaleza. Acá, por ejemplo, en el llano que contabas ahorita, es tan fundamental esos servicios culturales porque las canciones nacen de la naturaleza. Las personas que siempre han tenido esa conexión directa, como por ejemplo los pescadores en el Pacífico o en el Caribe, tienen una conexión tan importante y sus vidas se han basado en eso. Entonces, cuando la naturalidad del hombre lo desprendes, pues esos beneficios se pierden. Entonces tú tienes que organizarla de tal manera en que esos beneficios que se generaban desde la cultura, desde la regulación, desde el mismo verde que ayuda a calmar como las tensiones, vuelves a recuperar como el equilibrio del ser humano. Entonces yo creo que desde las soluciones basadas en la naturaleza es básicamente eso, buscarle solución a un problema que se ha generado y que la misma naturaleza es la que vuelve y lo arregla. Por ejemplo, si la necesidad, en el caso, digamos, de una erosión o de una afectación en una loma, ha sido que se perdió, se talaron los árboles y por lo tanto pues tenemos, digamos que unos desplazamientos en masa o digamos que unos derrumbes, pues tú sabes que con la naturaleza nuevamente se puede arreglar, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, dependiendo del objetivo, tú puedes ir ordenando nuevamente como ese componente ecológico. También, por ejemplo, hay sitios donde sencillamente se perdió la biodiversidad local
Entonces, ¿cómo puedes restaurar la biodiversidad local? La viejita que te puede decir, la señora del parque dice, acá antes venían los azulejos y ya no volvieron. Ok, entonces, ¿qué es lo que comen los azulejos? No, ellos se alimentan de semillas. Entonces, tú vas y buscas de la naturaleza, de la oferta que te da este ecosistema tan maravilloso en el que pues estés, y buscas esas especies y de esa manera tú empiezas a ordenar y empiezas a incluir elementos que te van a llevar a ese objetivo o a recuperar eso que se perdió. No, qué hermosura. Porque es que, bueno, tenemos claro que desde la revolución industrial la prioridad era es crecer económicamente, empezaron los países desarrollados y ahora los países en vía de desarrollo también estamos en esa competencia acelerada de vamos a desarrollarnos. Y en esa carrera maratónica de desarrollarnos, el que más se castiga es la naturaleza, porque es que queremos construir, queremos industrias. Entonces, por ejemplo, hablemos del caso de Colombia, pues que es el segundo país más biodiverso del mundo y es el quinto país con más aves en el mundo también. Entonces, teniendo, digamos, estos dos regalos que tiene Colombia, hay zonas donde habían una cantidad de especies que hoy no vemos. Entonces, hablando algo concreto, si tanto a nivel público como a nivel privado, si un alcalde te dice ayúdeme a restaurar el ecosistema o un privado te dice tengo mi finca que por muchos años fue completamente degradada, venían pájaros y ya no vienen, como mencionaste, teníamos una cantidad de osos hormigueros y bueno, de tortugas, una cantidad de especies absolutamente hermosas que ya no se ven. En ese caso, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué haces? ¿Cómo logramos que esto que se degradó completamente vuelva a ser lo que fue en un momento? Bueno, ahí tienes tú la respuesta casi a la mitad y es que ya tienes un objetivo, es cómo quiero que vuelva a ser como estaba antes. De ahí viene la restauración, que es volver a recuperar en lo que más se parezca a lo que era el ecosistema natural. Entonces, lo primero que necesitas tener tú ahí es como un diagnóstico, es saber qué hay, qué quedó, qué había, ¿no? Son varias cosas, lo que pasó, lo que había antes, lo que está ahorita. Entonces, tú ahí ya tienes como un mapa, como un lienzo en blanco en el cual tú ya puedes empezar a tomar esos elementos que te decía, buscando las necesidades o los objetivos. Entonces, si tu objetivo, por ejemplo, es que se perdió el oso hormiguero, ¿qué necesitamos tener para que el oso hormiguero vuelva? Pues tienes que garantizarle su hábitat, su oferta. Entonces, ¿cuál es el hábitat del oso hormiguero? Las sabanas, donde están los hormigueros, los termiteros. Entonces, pues no vamos a llenar el espacio solamente de árboles porque necesitas es que ese objetivo, que era volver a recuperar esta especie, pues tenga ese hábitat natural como debe ser. Entonces, igualmente, por ejemplo, pasa en el caso de objetivos concretos de biodiversidad local, que se pierde mucho en las ciudades. Parques que antes eran verdes se volvieron de pavimento. Entonces viene este actor local, esta institución y te dice, bueno, necesitamos volver a recuperar la biodiversidad. ¿Qué vamos a hacer? Ok, comencemos por lo más sencillo, que son los productores primarios, las plantas. Segundo, cuáles vendrían siendo los consumidores iniciales. Vamos a empezar a formar como esa cadena alimenticia que nos enseñaban desde que estábamos en los primeros grados de primaria. Entonces, primero las plantas. ¿A quién le vamos a dar las plantas? A los insectos, a los polinizadores, a todos estos animalitos que van a ser como esa línea básica para atraer otros. Entonces, al tener insectos, ¿qué van a llegar? Aves que se van a consumir, pues que van a comer estos insectos. Y de esa manera empiezas tú a crear nuevamente como la base principal para que vuelva a recuperarse y vuelvan a llegar esas especies que alguna vez estuvieron. Y así pasa en todo. Si necesitas restaurar el suelo, cómo era el suelo, qué necesita este suelo para volver a estar bien. Los humedales, que son tan importantes. Se perdieron los espejos de agua. Ya no están llegando las aves que antes venían, que además son importantísimas porque son aves migratorias que al no encontrar su espejo de agua siguen derecho y a veces pues padecen en medio de su viaje porque no encuentran dónde llegar. Entonces, ¿cómo se restaura? Abrirles el espejo del agua. ¿Cómo les abres el espejo del agua? Retirando vegetación que creció por exceso de contaminantes. ¿Cómo se quita el exceso de contaminantes? Hay un problema, vertimientos. Entonces tú empiezas a identificar poco a poco esas necesidades y empiezas a generar ese ecosistema natural para que todo vuelva otra vez a su normalidad, al equilibrio que tenía años atrás.
Ay, no, esto está de verdad fascinante. Es como si entraras tú al mundo de ellos. Es como si Andrea se transporta y entra al mundo de los insectos, al mundo de los osos hormigueros, al mundo de las abejas. Es como, quiero conocer tu mundo. ¿Qué comes? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? No, Así, increíble. Esto, tal esto cual. está, esto está absolutamente hermoso. Nunca lo había Andrea, visto así, pero sí, claro, es entender el mundo desde ese pequeñito ser, ¿no? Qué bonito como lo nombras. Bueno, de hecho sí, acá ahorita podrías ver cómo se hizo un jardín de mariposas y es que ellas necesitan su alimento. Entonces, ¿cuál es el alimento? El, el néctar. Entonces, pues se ponen varias flores que le van a ofrecer ese néctar y de esa manera pues ellas se alimentan y llegan los pajaritos y comienzas a restaurarles como su absolutamente hábitat. divino. Es como si yo tengo invitados en mi casa, pues yo pienso que les gusta a ellos y les brindo lo que ellos quieren para que se Vuelvan. amañen y se queden. Sí, No, está tal divino. cual. Esto está mágico, esto está bastante siete Y sentidos sencillo. y Y sencillo. tú lo hiciste entender muy fácil. Está lindo, está lindo. Cada vez tenemos más claros los beneficios que la naturaleza. Y es que es muy, el cuerpo y el ser humano es tan intuitivo que estamos agotados y decimos, quiero aire puro o quiero ir a caminar por el bosque. O sea, el mismo ser como que ya te está llamando a necesitamos naturaleza. E intuitivamente lo buscamos. Estamos tristes y es como, le echo agüita a la mata, o salgo a caminar por un bosque, o entro al mar, o me conecto en general con la naturaleza. Eh, ¿Quién ha estudiado esto de una manera contundente, que nos pueda dar como un poco de argumentos de qué implica esto en la humanidad? Que se salga de la intuición a ser un poco más elaborado. Bueno, ¿quiénes? Hay muchísimos autores. Yo creo que como este concepto de servicios ecosistémicos, que son esos beneficios que recibimos de la naturaleza, ya viene trabajándose hace 20, 30 años para atrás. Digamos que sí hay una plataforma internacional donde se estudian los beneficios ecosistémicos y la biodiversidad como tal, el IPES. Hay un autor muy interesante que es Erik Gómez Wagendun, que es un profesor de la Universidad de Noruega, y él ha estudiado mucho, sobre todo a nivel de ciudades, estos beneficios que la naturaleza puede generar y los van evaluando. Entonces se evalúa de tal forma en que tú puedes entender mediblemente cuáles son esos beneficios. Entonces ya hemos visto que en diferentes ciudades del mundo se ha evaluado, por ejemplo, cómo el reverdecimiento de las ciudades con siembras de árboles, con generación de áreas verdes, han disminuido medido en grados centígrados la disminución de la temperatura. Entonces ahí podemos medir cómo esos beneficios gratis que nos da la naturaleza disminuyen costos por ejemplo, en términos de salud, porque las personas, digamos que tienen que llegar menos en ciudades calientes, hay menos enfermos por problemas, por ejemplo, de deshidratación o de confusión que genera esta deshidratación, o también, por ejemplo, en costos, sobre costos energéticos en el uso de aires acondicionados. Entonces, acá hay un universo muy grande de la evaluación de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, igualmente tiene unos parámetros donde se puede medir, por ejemplo, en términos de servicios ecosistémicos, cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden promover estos beneficios, ¿no? Cómo las ciudades, al implementar estas estrategias de conservación y de adaptación al cambio climático hoy en día, que es como el tema más digamos que actual en términos de hay que hacerlo ya, ellos han evaluado y tienen unos parámetros muy claros de cómo estos beneficios se pueden obtener a partir de la aplicación de estas estrategias. Andrea, es cierto, o sea, podríamos de alguna manera como concluir que el contacto con la naturaleza, el vivir la naturaleza, porque no es observarla desde la contemplación, es realmente sentirla, conectarnos. ¿Tú crees entonces, escuchándote, que el contacto con la naturaleza tiene un impacto en la salud mental de las personas? Por supuesto, por supuesto. Y
no solamente por los estudios que se han realizado, yo creo que cada persona, a pesar de que hay personas que dicen que no les gusta la naturaleza, que les gusta la ciudad, eh, yo creo que cualquier persona que tenga el contacto mínimo con otro ser vivo recibe beneficios. Es que la naturaleza no solamente es el árbol y la mariposa que te revolotea, que te da miedo, ¿no? La naturaleza va mucho más allá. La persona citadina que de pronto se quiere ir a un sitio porque le gusta el mar, ya estamos hablando de la naturaleza. Claro. La naturaleza a veces nos la nombran como, o por ejemplo la gente dice, me encanta la naturaleza porque me gustan los perros. Pues es un poco más allá, ¿no? Estamos hablando de una especie dentro de muchos. Andrea, esto es muy interesante entre varios temas que he tenido la oportunidad de hablar contigo. Una vez comentaste que el contacto con la naturaleza se ha comprobado que disminuye la delincuencia. Cuéntanos eso porque eso me parece ya como entrar a un orden social que esperamos que lleguemos muy pronto, pero eso me parece increíble. Cuéntanos como un poco de esto. Sí, yo creo que acá, a mí eso fue lo que más me impactó cuando estaba haciendo mi maestría en planeación territorial y gestión ambiental. Me llamó mucho la atención que dentro de varios estudios que pues leíamos constantemente, llamaba mucho la atención que había, sobre todo en temas de ciudades, que es donde más se va a concentrar la población del mundo, ¿no? El 70% de los seres humanos de aquí a 20 años vamos a estar concentrados en ciudades y tenemos que crear el espacio perfecto para que estas personas que vamos a vivir en las ciudades vivamos bien. Y de ahí vienen todos estos estudios que tratan de entender cómo mejorar la calidad de los ciudadanos y entre esos la ansiedad, el estrés. Y es que la ansiedad y el estrés producen violencia. Una persona que está estresada te va a responder de una manera más violenta, no necesariamente tiene que ser con un bate, sino una palabra fea o una respuesta fea. Hasta una mirada, ¿no? Hasta un comportamiento, Exacto. con el idioma corporal dice mucho. Sí, entonces estos estudios han empezado a ver las reacciones y a medir desde sistemas de información geográfica, por ejemplo, dónde es que ocurren las mayores, digamos que expresiones violentas en una ciudad y empiezan a entender que estos lugares donde más se genera es donde son lugares apartados y ya muy degradados en términos, digamos, ecosistémicos. Barrios de vivienda informal, donde sencillamente invadieron zonas de ladera o zonas de humedales, y ahí se empiezan a generar unos conflictos, y esos conflictos, de alguna manera, al tú reconectar a las personas con la naturaleza, empiezan a bajar las tensiones. Claro, y ahí es donde vemos que es en gran parte tu contribución, digamos, porque yo siento que tu contribución es una contribución a la ciencia y a la espiritualidad, es una contribución muy importante. Y veo, por ejemplo, que entre la asesoría que tú das es llevar la naturaleza a los sitios urbanos. Entonces me imagino que tiene mucho que ver esto, tiene que ver un poco de cómo hacemos que esa ciudad deje de ser tediosa, fría, cemento, integrémosle algo de naturaleza, ¿cierto? Sí, hace unos meses hicimos un trabajo muy bonito en una ciudad que ha sido víctima del crecimiento de Bogotá, que es Soacha. Es una ciudad que, a pesar de que alberga un montón de ecosistemas y de lugares mágicos, entre esas incluso habían hasta pinturas rupestres y todo, y esta transformación de Bogotá o este crecimiento de Bogotá ha empezado a hacer un uso de los recursos de Soacha. Entre esos trabajamos en un humedal, en un pedacito de la ciudad, en la zona pues como periurbana, y nos dimos cuenta cómo en un lugar que era percibido por la comunidad local como una zona violenta, miedosa, la gente solamente lo tenía como un espacio como de conexión con el otro barrio, entonces pasaban rápido porque era un sitio que generaba miedo, no había nada que pudiera como involucrarlos a ellos o apropiarlos de ese espacio. Entonces, ¿qué genera esto? Barreras invisibles de conflictos, pandillas que tienen como unos territorios pues como establecidos para la venta de droga y una zona muy conflictiva. Obviamente las personas de los barrios no querían estar ahí ni llevar a sus niños. Una vez hicimos un diseño con soluciones basadas en la naturaleza que buscaba esa multifuncionalidad, es decir, no solamente la restauración del pedacito del humedal y sembrar unos arbolitos, sino cómo íbamos a mejorar esa necesidad, la necesidad de la falta
de apropiación del espacio, que estaba dándole el mismo espacio, pero para que, digamos que bandas o para que la violencia se apropiara de eso. Entonces hicimos unos espacios que eran pensados desde la naturaleza, pero que al mismo tiempo pudieran darle un lugar a estas comunidades para que se sintieran atraídas por el espacio, ponerlo bonito. La estética juega un papel importantísimo y fue súper revelador en este ejercicio que hicimos, porque a veces el hecho de tener solamente los árboles no te genera ganas de estar ahí. Tienes que darle como un ambiente más agradable, un mobiliario. Entonces recibimos donaciones de todas las instituciones, que fue maravilloso, y de esa manera hicimos como un recorrido en este humedal, y hoy en día tú vas y se te llena de verdad el corazón porque ves a los niños jugando en los tronquitos que pusimos. No necesariamente tenía que ser un rodadero para que los niños pudieran estar jugando, sino les hicimos juegos muy como para que ellos desarrollaran sus habilidades. Y la gente pasa, las señoras van y se sientan en sus banquitas alrededor de la naturaleza. Los vecinos han ido sembrando cosas, entonces ya esa pequeña conexión, o sea, les dimos un empujón y ya la misma comunidad empieza a apropiarse del espacio. Andrea, entre todos sus análisis que ha hecho de la naturaleza, hay un tema que en Siete Sentidos lo hemos analizado, y es como el tema científico y espiritual se vuelven cada vez más complementarios, que en un momento eran opuestos, al revés, eran grandes peleas entre el religioso y el científico. Y hoy, cuando vemos cómo la religión y los que llevan una vida espiritual cada vez abrazan más la ciencia. Y entre las cosas que mencionaste en una de tus charlas fue un libro que escribió el Papa Francisco sobre la importancia de la naturaleza para el bienestar de la humanidad. Eso está hermoso. A mí me gustaría como que nos resumas qué pasó, qué trajo ese libro, por qué te impactó tanto y cuál es ese aporte a la humanidad a través de la naturaleza tenemos una mejor humanidad. Sí, acá hay un personaje muy importante que hay que resaltar, y de hecho pues es la razón del nombre del Papa Francisco, y era San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un hombre, se volvió monje después, pero fue un hombre que tuvo una conexión con la naturaleza muy compenetrada, y yo creo que ha sido esa línea que la misma iglesia, digamos desde el universo de iglesia cristiana, la iglesia católica, digamos que ahí nació un lazo muy importante de esa conexión. Más que la religión se haya soltado de la ciencia, es la ciencia de la religión, y ahorita está de pronto como entendiéndose que las dos van muy de la mano. Y no soy la única persona que trabaja en esta línea científica que vive una espiritualidad. En esta carta encíclica que nombras de Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, el Papa resalta mucho como las consecuencias de haber sacado del corazón a la naturaleza del hombre. Entonces, todo esto que viene un poco también cargado del egoísmo del ser humano, en yo quiero tener más, y pues digamos que lo que se afectó fue la naturaleza, que al mismo tiempo pues estamos viendo que ha afectado también esa espiritualidad del mismo ser humano, porque al fin y al cabo la naturaleza lo que te recuerda es que hubo una creación, en el caso concreto, digamos, de la iglesia cristiana, y es que esta creación que Dios nos dio, pues la estamos maltratando, ¿no? Y nos la dio por algo. Entonces, al tú cuidar la casa que te dio Dios, pues de alguna forma es la forma en cómo te conectas, ¿no? Es como el regalo que me dio para que yo viva bien. Y yo lo estoy acabando. Entonces, al acabarlo, es como cuando a ti tu papá te da un regalo. Tú no lo vas a romper, no lo vas a despedazar, porque pues es importante, te lo dio tu papá. Y así es como yo creo que lo están vendiendo desde la iglesia, y es que hay que cuidar el regalo que nos dieron. El regalo que nos dieron nos da aire, nos da agua, nos da alimento, nos da bienestar. Y al tú afectar ese regalo, pues vas a dejar de recibir alimento, agua, y es lo que está pasando. De hecho, lo hemos maltratado tanto que mira las consecuencias como son el cambio climático. Claro. Entonces yo creo que es importante y es un llamado que yo creo que no solamente el Papa Francisco, que es digamos que el quien más lo ha visualizado, pero también muchas otras corrientes religiosas lo han tratado de conservar. Está también
El hinduismo también pues siempre ha tenido como esa conexión, ¿no? Siempre buscaban, por ejemplo, los monjes, la reconexión con el espíritu, con Dios, es también la montaña, estar rodeados de naturaleza, ese equilibrio siempre es fundamental. Andrea, entendiendo, porque ahora tú sabes que viene una tendencia muy fuerte de todos estos coaches que están asesorando a los seres humanos. Conéctate con la naturaleza si quieres estar más tranquilo, busca en la naturaleza muchas respuestas. Entonces entendemos como desde respirar limpio, rico naturaleza, rico verde, pero una persona como tú que ha estudiado de una manera científica la naturaleza, ¿tú cómo crees que la naturaleza le ayuda al ser humano en su bienestar? Bueno, más de cómo yo creo, sino cómo he entendido y también pues otras personas que han estado estudiando mucho, sobre todo esta relación hombre-naturaleza, han encontrado que la ausencia de la naturaleza genera estrés en las personas. O sea, hay estudios donde tú puedes medir el nivel de estrés, el nivel de ansiedad que se produce en una persona que lo único que puede ver a través de su ventana es otro ladrillo, otro edificio, versus un niño o una persona que cuando sale y ve por fuera de su ventana encuentra verde. De hecho, ya a nivel mundial hay unos estándares que se están, digamos que exigiendo en países principalmente ya desarrollados, donde al menos deben tener una distancia a un área verde, porque las áreas verdes ya se han entendido como esos espacios donde la gente puede encontrar y puede como relajarse, como encontrar como esa reconexión nuevamente, no solamente con la naturaleza, sino con ellos mismos, porque es que nosotros hacemos parte de la naturaleza. Entonces, al sacar al hombre de su estado natural, que era la naturaleza, pues ha traído consecuencias. Nosotros creemos que los únicos que se estresan son los animales que en algún momento estuvieron en su hábitat y los llevaste a una jaula y se estresan. A nosotros nos pasa exactamente igual, porque también somos parte de la naturaleza. Entonces, al hacerse este tipo de estudios, se ha encontrado que el verde, la cultura que es tan importante, la espiritualidad que es tan importante para el ser humano, siempre ha estado conectado con las especies, con la naturaleza. Por ejemplo, tú ves, y ahorita hablabas de algo muy interesante y era el mundo occidental, ¿no? Cómo este afán de tener, de abarcar, de yo quiero tener es dinero para tener más casas y obviamente todos estos crecimientos y este afán por tener más, pues desafortunadamente el primero más afectado son los ecosistemas, porque a ellos es a los que les estás robando el recurso para poder abastecer esas necesidades que tú mismo te creaste. El mundo occidental desafortunadamente nos ha establecido como unos parámetros de riqueza y de bienestar que hoy en día ya nos estamos dando cuenta que se están desplomando. Porque ¿cómo puedes tú decir que un niño, un campesino, es más pobre que un niño que vive en una ciudad, que es dependiente de un celular? Que es más, o sea, el niño rico es el niño que tiene el celular y que solamente pues monta en carro, o un niño que ha crecido en contacto con la naturaleza, que su medio de transporte ha sido el caballo con el que habla, con el que tiene una relación también de amistad, que en vez de estar pegado a un celular, está de pronto, no sé, detrás de las hormigas que acaba de ver, o está viendo cómo, no sé, los pajaritos están alimentándose, acaba de cazar. Es diferente, ¿no? Y yo creo que también tenemos que empezar a salirnos como de esos parámetros en los que nos han encasillado y metido. Entonces yo creo que todo esta conexión nuevamente de entender cómo la naturaleza le aporta al hombre, no al revés, sino cómo la naturaleza nos está aportando, es como ese nuevo despertar que en el mundo se está empezando a vivir, afortunadamente, porque es muy triste ver que cada vez nos fuimos alejando de la naturaleza. Y nadie ama, esto suena como a pura frase de cajón, pero es verdad, nadie ama lo que no conoce. Ay, Andrea, de verdad, en nombre de Siete Sentidos, yo te agradezco por este espacio tan absolutamente hermoso. Esto realmente es un aporte a todas estas personas que quieren entender un poquito más allá. Es como esa conexión de quiero ser un mejor ser humano,
pero quiero entender cómo el mundo también está en una línea de cómo lo mejoramos y cómo podemos reparar todo esto que por muchos años se dañó y cómo hacemos para no dañarlos más. O sea, entender ya esta conexión de naturaleza y ser humano, naturaleza y humanidad, lo encuentro fantástico. Y qué mejor que una bióloga tan amorosa, tan pila, tan juiciosa, con una mirada global, con esa unión entre ciencia y espiritualidad. De verdad, Andrea, esto fue un regalo para Siete Sentidos tenerte. Muchas, muchas, muchas gracias por haber sacado de tu valioso tiempo y acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Marcela. De verdad que lo disfruté mucho porque me ayudas a pensarlo de una manera más sencilla para que justamente pues las personas podamos entender mucho mejor a pesar de, o sea, no hay que estar supremamente estudiado para empezar a incorporarse en el cuidado de la naturaleza. Muchas gracias a ti por Bueno, estos espacios. Andrea, muchas gracias.